Sean bienvenidos a esta gran plática por la ingeniera Carolina. Durante esta plática vamos a tocar temas muy importantes de sustentabilidad, sostenibilidad, sobre todo dentro de la ingeniería. Entonces, les agradezco a todas y a todos por haberse conectado el día de hoy y acompañarnos a esta sesión. Durante esta sesión nos va a acompañar la ingeniera Carolina Uribe. Ella es ingeniera biomédica del Politécnico. También tiene un certificado de Green Belt y máster en innovación social. Cuenta con un diplomado en presupuesto público y otro en evaluación de programas y políticas públicas, así como la certificación en gestión de proyectos, planificación y preparación de inversiones en el sector salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es Healthcare Market Research Specialist en una consultoría de innovación e inteligencia en salud y ha participado en el área de asuntos con gobierno y acceso en Boston Scientific. En temas de política pública y presupuesto en salud, educación médica y diseño instruccional, alianzas con universidades y organizaciones industriales y de pacientes. Actualmente la ingeniera Carolina Uribe es docente dentro de la UCA y probablemente más de uno ya la conozca y si no, estoy más que seguro que va a amar sus clases, ¿vale? Entonces, los voy a dejar a continuación con la ingeniera Carolina y bueno, les agradecemos por haberse conectado. Adelante, Caro. Muchas gracias, profe. Pues me da mucho gusto encontrarles en esta sesión un poco fuera de nuestro horario regular y en este espacio de vacaciones, así que por eso aprecio el doble que tengan este espacio y le dediquen el tiempo a las conferencias que estamos teniendo esta semana. Entonces, así como comentó Alberto, vamos a hablar sobre economía circular y algunos conceptos interesantes que nos corresponden analizar desde el punto de vista de la ingeniería. La mayoría de los que estamos acá y de las clases que he tenido el gusto de compartir tienen que ver con justamente la ingeniería, tanto la parte de ingeniería en sistemas como industrial también. Entonces, es parte de nuestras responsabilidades al momento de asumir estos cargos. Así que lo primero que me gustaría mencionar es ¿qué es? ¿Alguien había escuchado antes el concepto de economía circular? ¿No? Ok, perfecto. Dice Juana que no. Veo ahí un par de deditos arriba. Va, Hola, profe. hola, hola, a quienes se van uniendo. Ok, muy bien. Pues si es la primera vez que lo escuchan, la economía circular es un modelo de producción y de consumo totalmente contrario al modelo que nosotros utilizamos a diario. Es decir, el modelo que utilizamos para consumir todo lo que sea nuestros alimentos, nuestros electrodomésticos, cualquier producto que utilicemos está basado en un modelo que se le conoce como economía lineal. El tema de la economía circular es interesante porque busca optimizar todo el flujo de los materiales, la energía que se utiliza para producirlos y los residuos que se generan en consecuencia. Entonces, el punto de este nuevo paradigma, bueno, nuevo entre comillas, porque en realidad yo creo que van como unos 20 o 30 años, un poquito más de desarrollo, es justamente optimizar y hacer más eficientes estos procesos y cómo utilizamos los recursos. Ahora, la siguiente pregunta, después del concepto de economía circular, es, aquí, recicla. Cristian, levantaste tu manita. Ok, uno. ¿Quién más? ¿Quién más nos podría decir que recicla? Byron también. Alicia. Edgar también. Ok, bastantes más manitas arriba. Perfecto. Pues, excelente. Ok. La mala noticia es que a pesar de lo que creemos, ninguno de los que levantó la manita podemos decir que recicle. ¿Ok? Pese a nuestra mejor voluntad e intención de hacer las cosas, la realidad es que la forma en la que nosotros consumimos y nos hacemos cargo de nuestros residuos, en realidad está bastante lejos
de pensar en la economía del reciclaje. Más o menos, hasta el último dato que he visto, en realidad, solamente hablando del PET, de las botellas de plástico que se utilizan para el agua, el que es más común y que de hecho es de los plásticos que más se reciclan, más o menos un 5-10% de lo que se produce, si no es que menos, también dependiendo del país, de la zona y de las aplicaciones, se recicla. Entonces, en realidad, lo primero es establecer con claridad los conceptos. Ya hicimos la diferencia entre qué es la economía lineal y se refiere a cómo se extraen los materiales, se fabrican las cosas, las usamos y las desechamos. Cuando hablamos de reciclar, en el sentido más estricto de la palabra, se refiere a cuando algo ya entra dentro de un proceso industrial de transformación, es decir, quizá lo vamos a triturar, a volver a inyectar en nuevos moldes y a introducir a un nuevo ciclo para poderlo utilizar después. Por ejemplo, las playeras que están hechas de residuos de PET. Ahí estaríamos hablando de reciclaje, cuando garantizamos que todo ese ciclo se concluye. Si no llegamos hasta eso, y eso claramente necesita un proceso industrial, no podemos hacerlo en casa, a menos que tengamos toda la infraestructura necesaria, pero la mayoría de nosotros no las tenemos en casa. Entonces, a esto, cuando ya hacemos nuestro mejor esfuerzo, lo más que podemos llegar a hacer hasta el momento, de la forma más común, es la economía del reciclaje. Y esto lo podemos lograr a través de la separación de los residuos desde el origen, por ejemplo. Garantizar que no se nos mezcle el cartón con los residuos orgánicos, porque si no pierde absolutamente todo su valor. Que nuestros plásticos no estén contaminados con alimentos y todas esas buenas prácticas nos van a llevar como el siguiente paso de la economía lineal, es decir, ya la economía del reciclaje. Sin embargo, no podemos decir que estamos ahí hasta que no garantizamos que eso llega al lugar correcto, donde se puede procesar, donde se le puede dar un tratamiento adecuado y se pueden tomar esos materiales para un siguiente proceso. Ahora, la economía circular, decíamos que después de esta breve desilusión sobre nuestras actividades y nuestras mejores intenciones, en realidad, cuando hablamos de economía circular, decíamos que es este proceso de optimización y de cómo se hacen eficientes los ciclos de vida de los materiales. Entonces, cuando hablamos de esto, ya nos enfocamos en que, si se fijan, extraigo, fabrico, usamos las cosas, pero entran en un nuevo, como en unos nuevos ciclos donde ya reusamos las cosas, reparamos, retornamos, por ejemplo, como los envases de vidrio, cuando los cuidamos y los regresamos a la tienda para que entonces puedan seguir este ciclo. Ese es un modelo de circularidad. Y finalmente, el reciclaje, es decir, ya como último recurso. Y esto es importante porque si se fijan aquí, la cantidad de residuos que se produce son mínimos, ¿no? Ese es como el ideal al que aspiramos, que los residuos que se produzcan bajo un esquema de economía circular no existan o sean los menos posibles. Y de hecho, eso es uno de los pilares de los que habla la economía circular. En primer lugar, eliminar los residuos. Y el punto de esto es eliminarlos desde el origen. Es decir, que desde que nosotros, desde la ingeniería, estamos pensando en diseñar un producto o un servicio, que podamos entonces garantizar que haya un ciclo de vida completo, no solo para el producto, sino para el material. Y eso nos lleva al siguiente paso. Es decir, ¿cómo garantizamos que estos materiales que se utilizan en nuestro producto formen nuevos ciclos y los podamos introducir a siguientes cadenas productivas? El último de nuestros pilares es regenerar la naturaleza. Y aquí es importante hacer la distinción de que van a existir dos diferentes ciclos, unos ciclos naturales y unos ciclos técnicos o tecnológicos. Entonces, habrá algunos materiales, por ejemplo, el PET, el cartón, que posiblemente
no podamos reintegrar, en el caso del plástico, reintegrar directamente a la naturaleza. Pero hay algunos otros que sí, es decir, que ya los utilizamos, ya nos sirvieron y podemos reincorporarlos. Es decir, a través de algunos métodos como la composta, tanto a nivel de nuestra casa como a nivel industrial, dependiendo de los materiales. Y les invito, sobre todo a quienes viven en Ciudad de México, por ejemplo, donde ya hay una normatividad clara. Todavía falta un poco de implementarse, pero ya hay una norma que habla de los plásticos y los materiales de un solo uso. Si le ponen atención a los vasos, a los popotes, a los tenedores, a las bolsas, dice ahí cómo se puede compostar. Es decir, si es compostable en casa o si es compostable a nivel industrial, por ejemplo. Y entonces, gracias a eso, ya podemos tener un poco más de información sobre cuál es el siguiente paso de ese material. Hasta este punto, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda? Por ahí hace rato veía algunas caras pensando, como viendo que se les empezaban a ampliar las dudas. ¿Hay algo hasta este punto que les sorprenda, que no hubieran escuchado? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Marco. Sí, maestra, buenas noches a todos. Este, por ejemplo, nos está hablando de muchos pilares que tienen que ver en el desarrollo del trabajo o en el empleo o el tipo de trabajo que tengamos. Por ejemplo, yo tengo un taller de herrería o estructura, todo eso. Y todos los materiales que ya no se ocupan, bueno, se van reciclando. Hay pequeños tramos que todas se pueden reutilizar y hay otros pues que hay que mandarlos a la chatarra para que lo que usted nos comenta se vuelva a llevar al horno y de ahí vuelvan a salir nuevos productos. Esto yo ya lo llevo desde hace muchos años, maestra, y pues también ayuda un poco a la economía, ya que cuando hay bastante pedacería, pues hay que llevarla al kilo, ¿no, maestra? Y también, bueno, pues no tenemos tanto tiradero en los lugares de trabajo y nos ayuda, maestra, en muchas Claro, cosas. Gracias. ahí mencionaste varias cosas importantes. La primera es que, por ejemplo, como decíamos al inicio, la mayor parte de esto no lo vamos a poder hacer nosotros, ¿no? O sea, no lo podemos hacer en casa, sino que necesitas llevarlo a un horno donde lo fundan para poder reintegrarlo, ¿no? Para poder obtener un material, otro producto, o ese mismo, ¿no? Quizás si es aluminio, si es hierro, cualquiera de los materiales que utilizas, al final lo estás manteniendo en circulación. Y el mayor objetivo de la economía circular, justamente cuando lo vemos desde el punto de vista de la industria y muchas veces por el lado, digamos, en el que lo podemos vender un poco, es justamente el tema del dinero, ¿no? Que cuando podemos recuperar dinero de eso que originalmente parecía desperdicio, entonces empieza a tomar sentido y entonces a las demás personas les empieza a interesar. Así que esa siempre es una excelente herramienta y es una gran práctica. Muchas gracias, Marco. Tita. Sí, maestra, buenas tardes. Mire, qué pena que tenga que haber normativas para estas cosas, porque sería mucho mejor que tomáramos conciencia. Por ejemplo, yo en mi caso, aunque muchas veces me ridiculizan, me gusta llevar mi propia bolsa a todas partes. Y si, por ejemplo, si voy a comprar tomates, no, yo traigo mi bolsa. Ay, igual no se la voy a cobrar. Sí, no importa, es que yo la traigo. No. Bueno, entonces incluso la familia te ridiculiza, los amigos, al que le vas a comprar. Entonces se me hace muy triste que tenga que haber normativas en vez de que haya conciencia. Y para mí el punto más importante para mí en este caso es evitar hacer basura. Si tú ya sabes que vas a tardar mucho tiempo en la calle, pues llévate tu envase de agua.
Claro. Las cosas tan sencillas, yo me pongo a meditar, yo pienso mucho sobre este problema de la basura. Digo, con mi granito de arena, pero imagínense ya cuántas toneladas de basura yo puedo producir en mi vida y cuánto he podido reducir gracias a ser consciente. Ahora, los envases, como usted acaba de decir, los envases de agua, llévate tu envase de agua. Ahora, los refrescos, antes eran en cristal, eran en vidrio. Y de hecho, muchos lo están retomando, ¿no? En realidad. Es que eso es lo que debemos de hacer, retomarlo, no esperar a que aparezca una ley. Todos concientizarnos. Perdón, nada más te voy a interrumpir tantito. Y tienes toda la razón. Yo la primera y más ridiculizada todo el tiempo por ir a la tienda a comprar jamón en topper. Pero no te preocupes, no eres la única. Pero a lo que iba, o la razón por la que te interrumpo, es que sí, definitivamente debería venir de nosotros, pero la realidad es que las normas, y un ejemplo que me gusta muchísimo, es que en el caso del cinturón de seguridad, cuando no había multas, nadie lo usaba, o era muy difícil que la gente lo usara. Cuando empiezan a haber multas, entonces ya viene la obligatoriedad y totalmente tiene sentido, ¿no? Deberías cuidar tu propia vida, ¿no? Para eso existe el cinturón de seguridad. Pero hasta que no hay una multa, es que no se genera la conciencia. Y pues sí es feo, ¿no? Pero pues ya sí, puedes pensarlo dos veces. Desgraciadamente, sí le entiendo su punto, maestra, le entiendo que pues si no hay de otra, pues hay que hacerlo. Pero lo mismo pasa con el agua. O sea, digo, ¿por qué desperdician el agua? ¿Por qué barres la banqueta con la manguera? No te cuesta nada, agarras la escobita y sacas la basurita y después si quieres roceas un poquito de agua de la que te haya sobrado para trapear tu casa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, entonces, por eso, compañeros, concienticémonos, cambiemos el mundo, cambiemos nuestro país, sí se puede. Por eso estamos acá, Tita. Muchas gracias. Justamente por eso estamos acá. Porque el punto es que al empezar a pensar esto, justo viene la pregunta que tenemos aquí. Es decir, ¿sí se puede empezar a eliminar los residuos? O sea, es muy utópico pensar en esto. Y la realidad es que sí se puede. Sí se puede, pero desde el momento en el que empezamos a diseñar los productos y los servicios pensando en el ciclo de vida completo. Es decir, puedo pensar en el ciclo de vida completo del refresco que voy a producir y entonces considerar qué va a pasar cuando la persona se termine su refresco o cuando deje de usar un producto o ¿qué es lo que va a pasar? En todas las situaciones posibles, ¿qué pasa con el empaque? ¿Qué pasa con los materiales del producto? ¿Qué pasa en cada etapa del ciclo de vida de ese material y de eso que yo estoy diseñando? Entonces, en el momento en el que estamos, definitivamente utilizamos muchas cosas que claramente no fueron pensadas para todo su ciclo de vida, sino para un ciclo, bueno, no es un ciclo, ¿no? Sino más bien para una forma de uso lineal. Lo usamos y lo tiramos y listo. Y nos olvidamos de que existió alguna vez cuando lo tiramos a la basura. Pero a lo que vamos con con el hecho de estar aquí, es que nosotros desde la ingeniería tenemos la responsabilidad y hasta me atrevería a decir que la obligación de pensar en qué es lo que va a pasar con los productos que nosotros participamos en diseñar y en producir y en vender, ¿no? Entonces esa es la razón por la que nos reunimos hoy aquí. Había otras manitas levantadas. Angie, perdón. Sí, profe, buenas noches. Dos comentarios. Uno ahorita con el que decía la compañera Tita, y es que sí, lamentablemente sí tiene que haber una ley para que las personas pues nos concienticemos. Yo soy colombiana. Acá en Colombia, hace más o menos un mes, aprobaron, o bueno, ya salió en circulación una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Okay. Entonces, acá sí, no es, nadie se puede burlar de nadie porque es una ley que tú debes ir al supermercado ya no es con opcional, tu ¿no? bolsa, exacto, con tu bolsa, y si no la llevas, pues te llevas tus cosas en la mano. Entonces, sí o sí la tienes que hacer.
¿cómo, cómo acá se empieza a ver desde un punto de vista lucrativo, por decirlo así? Es que en las bolsas se empieza a poner la propaganda del supermercado. Entonces, todos los supermercados ponen su logo en la bolsa, su número de teléfono, Claro. su número de contacto, domicilios, y pues de esta manera como que es un plus, ¿no? Y pues el pan se lleva en bolsa de papel. Eso en cuanto a esto, igual acá el uso de los popotes y todo esto también está como muy limitado, ¿no? Es que tú puedas estar entregando popotes así como a cada rato, no, eso también es muy limitado. Los mezcladores para el café deben ser en madera. Hay muchas cosas que se han ido como cambiando, gracias a Dios, pero aún nos falta bastante también. Y justo viene desde Y la en norma, quizá, ¿no? Desde la obligación un poco. Exactamente, exactamente. Y en cuanto a, hay también muchas ideas de emprendedores que han utilizado, por ejemplo, se utiliza la caña de azúcar, se saca su producto y de lo que queda, de ahí empiezan a hacer platos desechables y todo esto. Con el Para. bambú también lo hacen, con todos esos bagazos hacen elementos pues desechables y es una buena idea también. Y Sí, ahí, perdón que te interrumpa. Continúa, continúa. en cuanto a mi gremio es la construcción, yo soy estudiante de arquitectura y siento que sí, en las obras hay demasiado desperdicio. Si bien es cierto, cuando se hace una demolición, pues por tema de dinero, de costo, uno puede vender todo lo que es el acero y todo esto, pero sí durante el proceso de la obra nos falta muchísimo para aprender a hacer procesos amigables con el medio ambiente y que sean viables. Lo que pasa es que muchas veces uno necesita entregar la obra rapidito y digo Ah, nosotros porque también me incluyo. Y en lo último que piensas en cuidar el medio ambiente, pero sí, sí nos hace falta mucho de reciclaje en la obra civil. justo. Y ahí yo creo que el punto no solamente es pensar en el tema del reciclaje, ¿no? O sea, al final, esa es la razón por la que estamos acá. En buscar los cómo y cómo desde la ingeniería podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Al final es importante pensar en que de una sola, es decir, de hoy a mañana, no vamos a poder eliminar todos los residuos del mundo. Eso no es realista, pero la realidad es que tenemos mucho poder en cuanto a las acciones que podemos hacer, ¿no? No es fácil y no tampoco es rápido, ¿no? En realidad nos va a tomar un ratito y justamente por eso estamos acá, porque las empresas tienen mucho que ver y muchos de los que estamos acá ya estamos trabajando en algún lugar y nuestra opinión puede ser tomada en cuenta al momento de desarrollar un nuevo producto, de cambiar algo, de tomar una decisión, de pensar en cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, nuestra voz en ese aspecto desde el lado de la ingeniería también es bastante útil. Entonces, vamos a continuar. Esto nos lleva a la siguiente parte, que es, ya tenemos la preocupación y ya tenemos la incomodidad y ya tenemos la presión respecto de la cantidad de basura que se produce y qué pasa con los materiales y el costo que tiene extraerlos desde cero como materiales nuevos. Entonces, si nosotros ya vimos que tenemos el poder de contribuir desde el lado del diseño y que en realidad esta parte de aquí, de eliminar los residuos como primer pilar, en realidad está basada en eliminarlos desde el diseño y desde que el producto o el servicio se piensa, entonces necesitamos enfocarnos en para qué estamos diseñando. Y esto nos lleva a el cambio de no solamente pensar en el reciclaje como la única opción, sino en realidad, bueno, no solo el reciclaje, sino en las famosas 3 R's que a muchos nos enseñaron, sino trasladarlas hasta 10 R's o a veces hasta más, considerando que en las diferentes etapas podemos enfocarnos en qué va a pasar con el producto y los materiales. Cuando pensamos desde el diseño,
podemos repensar las cosas, es decir, igual y siempre se han hecho de una forma y hay otra forma de hacerlas. Decían, por ejemplo, Angie, del material con el que se hacen. Bueno, hasta el momento en el que los conocemos, se han hecho de plástico, los desechables, los platos, las cucharas, los tenedores, los popotes, pero podemos repensarlos, ¿no? Ya hay muchos que los hacen de fécula de maíz, los hacen de materiales que normalmente podrían representar un desecho, como el bambú, como el trigo, entre otros, ¿no? Entonces podemos empezar a repensarlos de qué están hechos o cómo funciona. Después, desde el diseño, rechazar, y esto nos lleva a algunas otras actividades, por ejemplo, si alguien ha considerado o ha comprado, perdón, algún electrodoméstico en los últimos meses, posiblemente habrá notado que los empaques ya no tienen el unicel, que es este material de empaque, no sé si le llaman igual en todos los países de los que nos acompañan, pero bueno, este material blanco esponjosito ya no lo tienen y muchos han reducido la cantidad de materiales de empaque y se basan más en utilizar cartón. Es decir, quizá lo vamos a utilizar de una nueva forma, vamos a generar nuevas formas de cajas para reducir la cantidad, exactamente, Pablo, para reducir la cantidad de materiales de empaque que se utilizan, que siga siendo resistente, que siga siendo cuidadoso, pero vamos a reducirlo desde que pienso en el diseño del empaque. Ahora, respecto de la parte del consumo, podemos pensar en qué va a pasar con ese producto o ese material cuando ya lo hayan comprado alguien. ¿Qué pasa cuando alguien ya no lo necesita, cuando se descompone, cuando se rompe? Entonces, para esa etapa tenemos varias Rs. Para empezar, el reuso. Es decir, si alguien ya no lo necesita más, pues puede donárselo, puede prestárselo, puede rentarlo. Y esto entra dentro de la misma categoría del reuso. Después, preguntarnos si es posible repararlo o restaurarlo. Y esto nos puede recordar a muchas de las cosas y a la frase de que ya no lo hacen como antes, porque es verdad, ¿no? Muchas de las cosas que tienen nuestras abuelitas llevan 70 años y siguen funcionando, ¿no? Porque en realidad esta parte de la obsolescencia programada nos limita a la reparación y al reuso de los productos. Entonces, esto es muy común con todos los electrodomésticos, con las impresoras, por ejemplo, que tienen cierto número de impresiones antes de fallar y tienes que llevarla a un centro de servicio, tienes que pagar, o simplemente, como dice Tita, no se pueden componer. Yo me acuerdo mucho de tenía no recuerdo si era como un perrito de juguete, que al momento de intentar repararlo, al momento de abrirlo, simplemente no se puede. O sea, la única forma es romperlo. Y no hay forma de repararlo, porque todo se destruye y se acabó su ciclo de vida. Y como ese ejemplo, muchísimos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Después sigue la restauración o reacondicionamiento, la remanufactura y el repurpose, o también se le conoce como upcycling. Por ejemplo, no sé si han visto lo que se hace con las llantas. Las llantas son un material muy, muy, muy difícil de reutilizar y de reciclar porque los procesos, el vulcanizado en el caucho es irreversible. Entonces, a veces solamente se puede triturar, pero podemos hacer muchas otras cosas. Cuando hablamos de upcycling, nos referimos a reutilizar algo, pero de una forma que le da más valor que lo que tenía antes. Es decir, antes era una llanta usada, que ya no podemos utilizar en un coche, y después puede ser una maceta o una mesa, o no sé, he visto hasta bolsas, sillas, un montón de cosas diferentes que se pueden hacer que ahora le dan un valor diferente. También otro ejemplo bonito son los vasos hechos de botellas de vidrio. Guaraches también. Los vasos hechos de botellas de vidrio donde los podemos cortar y ahora son vasos, macetas y ahora tienen un valor diferente
y superior al que tenían originalmente de ser simplemente una botella de vidrio. Entonces, todo esto es lo que podemos considerar no solamente desde que lo pensamos, sino en nuestras campañas, en cómo lo comunicamos, lo que se puede hacer con nuestro producto. Y entonces le enseñamos a nuestros clientes y a los usuarios qué es lo que se puede hacer, ¿no? Cómo mejorar este manejo de los residuos. Y como última opción, buscar recuperar los materiales y reciclarlos, porque al final el tema de la recuperación, si bien es posible, puede ser muy costoso. Entonces, aquí más bien depende de la industria, cómo se garantiza si los materiales se pueden regresar y reciclar. Aquí ejemplos bastante interesantes son el de algunos teléfonos, lo hace Apple y lo hace Samsung, donde tú llevas tu equipo anterior y te hacen un descuento por el nuevo teléfono. Entonces, ellos pueden restaurarlo, reacondicionarlo, digamos, regresarlo a un nivel anterior. O si ya no se puede, entonces ellos ahora son responsables de poder tomar esos materiales y ver qué van a hacer con ellos. Si los van a reintroducir a su propia cadena productiva, si los van a vender, si, qué es lo que va a pasar. Pero ellos ya se hicieron cargo de recuperarlos y aquí el incentivo para recuperarlos pues es el descuento que te ofrecen por el hecho de llevar tu equipo y llevarte el nuevo, ¿no? Entonces, gracias a esos descuentos que los hacen cada vez más atractivos, que te dan beneficios, entonces ellos se aseguran de que se los devuelvas, de recuperarlo, y al final el punto, como decíamos al inicio, es el tema económico, ¿no? Ellos están ahorrando cierta cantidad de recursos en tener una estructura logística que les permita recuperarlo y al mismo tiempo están ahorrando en ciertos materiales, ¿no? O sea, en vez de tener materiales nuevos, ellos pueden recuperar materiales de esos que ya se extrajeron. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con estas nuevas 10 Rs? Nuevas entre comillas, pero por lo menos ahora un poco más famosas. Ok. Muy bien. Todo ok, perfecto. Pablo. Buenas noches a todos. Bueno, me uní a esta plática porque a mí, desde el tiempo que empecé a estudiar mi primera carrera, me ha interesado esta cuestión ecológica. Todos los dispositivos que desarrollo son con esta base. Sin embargo, como lo que comenta de la obsolescencia programada, tiene una base en la crisis de Wall Street de 1929. Somos tantos que es tan difícil mantener un sistema económico en el que nos podamos mantener sin la obsolescencia programada. Yo pienso Bueno, que la forma más que o se ha menos. visto para mitigar eso es ahora con el uso de servicios. ¿Por qué? Porque como ya ahora no dependo del 100% de mi ingreso económico de vender el producto, sino de servicios, como en el caso de Apple, que existe Apple Care, los servicios de inteligencia artificial, O etcétera. de Uber, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es más que nada ese punto de cómo llegar a encontrar ese equilibrio entre la rentabilidad de lo que yo vendo, haciéndolo durar más para apoyar al medio ambiente, pero para que para mí siga siendo un producto rentable. Y ¿Qué de hecho, otra? Sí, perdón que te interrumpa. De hecho, ese tema es una de las estrategias de circularidad. Es decir, o el nombre elegante es la servitización de los objetos. Una de las formas es justamente rentarlos, ¿no? En el caso de Uber, pues tú en vez de comprarte un coche, tú estás rentando el que te den un servicio en un coche, solamente lo que tú necesitas. Otro caso es donde te rentan herramientas o un espacio para trabajar y tú no tienes que comprar la herramienta, lo que estás pagando por un servicio únicamente, ¿no? Entonces, al final, lo más interesante de esto es que si es rentable, y es una estrategia de economía circular, ¿no? Quizá un poco disfrazada, pero al final ahí está. Y es como una gran demostración de que los temas de sustentabilidad y de economía circular sí son rentables. Déjenme ver las demás manitas. Gelson. Hola, profe, buenas Hola. noches. No sé cuál sea tu nombre, perdóname. Gelson Betancourt, sí. Ok. Yo creo que una forma de ver el reciclaje o todo esto
es no tanto verlo como un reciclaje, sino como una forma de negocio. Si lo vemos como una forma de negocio, Ujú. nos apuntamos a que todo lo que es dinero, y es una forma que producimos y ayudamos al medio ambiente inconscientemente. Exacto, o sea, pero más bien, idealmente podríamos pensarlo al revés, ¿no? O sea, que intencionadamente sea el tema de mantener los recursos y como resultado vamos a obtener beneficios, ¿no? Así que el siguiente paso, digamos que ya para aterrizarlo o llevarlo a los cómo o desde el punto de vista de la ingeniería, es ¿qué hacemos cuando tenemos que diseñar un producto o mejorar un producto o un servicio? Y para eso les hice esta tablita. Tiene ahí un código de colores, en particular para las formas de las R's de la economía circular más comunes. Para las demás tendríamos que hacer un análisis quizá un poquito más profundo, pero en general funciona para estas que son más generales. La idea de esta evaluación es podernos preguntar si lo que estamos diseñando tiene un diseño durable, si tiene una estructura modular, por ejemplo, si le puedo añadir más cosas a ese mismo producto, qué tan fácil o difícil es para desarmarlo y cómo son sus piezas, si necesito herramientas muy especiales o sofisticadas, o si basta con tener una misma herramienta de la misma medida para desarmarlo por completo. Entonces, eso le suma puntos a la facilidad para desarmar. ¿Qué tan fácil es de limpiar y al momento de dar mantenimiento, por ejemplo? También le sumaría puntos ahí. ¿Cuál es la selección de materiales? Y esto es interesante porque conforme más complicado sea un material, más difícil es de reciclar, ¿no? Y aquí un ejemplo importante es el caso de los materiales hechos de Tetra Pak, ¿no? Este cartón con aluminio y plástico, cuando los mezclamos, se vuelven muy difíciles de reciclar. Al final sí se puede, pero es mucho más costoso, ¿no? Entonces, la selección de los materiales es importante en este caso para el reciclaje manual y, bueno, también para el industrial. ¿Qué tan fácil o difícil es actualizarlo? Si tiene la posibilidad de hacerle algún upgrade a sus características y cómo funciona esto. ¿Qué tan clara es su documentación y su etiquetado? Y si es necesario por temas hasta de normatividad. En el caso de la industria en la que yo trabajo, que es de salud y de equipo médico, justamente este tema es muy importante porque si bien sigue siendo el mismo equipo y el mismo número de serie, pero qué cambios involucran que requiera una nueva etiqueta, por ejemplo, y cómo garantizamos que tenga la misma calidad que un producto pues recién salido de la fábrica. Entonces ahí ya entran temas más complejos relacionados con la normatividad. Y finalmente, la validación, que es esto que les comentaba, es decir, si requiere pruebas de calidad, cómo vamos a demostrar que es igual de funcional o en qué nos vamos a basar, si hay estándares, si hay normas, en qué nos podemos basar. Y entonces el punto aquí es poder unir estas características y cómo influyen o cuáles son más importantes para cada una de las R's. En el paso anterior nos preguntábamos, ¿para qué estoy diseñando? Y entonces, con este mismo enfoque, por ejemplo, si yo me voy a fijar en el reuso, pues necesito garantizar que el diseño sea durable y que tenga una estructura modular, que pueda reparar con facilidad, que sea fácil de limpiar, etc. Pero estas dos características serían como las primordiales. Si yo quiero garantizar que el producto sea reparable, y por ahí si les interesa el tema, hay una normatividad en Europa que se llama Right to Repair o el derecho a reparar, donde ahora las empresas están obligadas a manifestar en sus empaques un puntaje de qué tan fácil o difícil es reparar algo. Y entonces ya podemos elegir, así como los sellos en los alimentos sobre exceso de grasa, exceso de azúcar y así, pero en nuestros electrodomésticos, para que podamos tener dos opciones, quizás si vamos a comprar una licuadora, pues que yo pueda elegir la que es más reparable, la que es más fácil de encontrar refacciones
o que los materiales son más durables. Después, para el tema del reciclaje manual, pues es muy importante que se pueda desarmar con facilidad, que los materiales sean adecuados, que no sean complicados, que no sean peligrosos, para que esto se pueda llevar a cabo. Y finalmente, uno de los puntos más complejos es el tema de la remanufactura, es decir, ya llevarlo a niveles industriales, donde lo llevamos a una fábrica quizá, para poder hacer los procesos necesarios para garantizar que este producto esté casi como de fábrica. Y aquí seguramente habrán visto algunos ejemplos en Amazon. Hay algunas veces que encontramos en Amazon la opción de Amazon Refurbished, que justamente se refiere a esto, que posiblemente lo devolvieron, lo repararon, lo limpiaron y está prácticamente como nuevo. Entonces la remanufactura es como el nivel un poco más complejo de este punto. Y para esto necesitamos mínimo que sea fácilmente desarmable, que haya personas capacitadas para hacerlo y que la limpieza y el mantenimiento se puedan garantizar. Y aquí ya nos podemos ir lo más complejo que queramos, digamos. Esta es solamente la base para hacer un análisis y conforme esto podemos irlo escalando y escalando y escalando, tanto como sea necesario. Un ejemplo bonito son estas bicicletas que están diseñadas para estas 4 cosas. Es decir, yo puedo diseñar solo para una R, ¿no? Solo para el reuso, o solo para la reparación, o solo para reciclar. Pero el verdadero valor viene cuando ya empezamos a hacer las mezclas entre ellas, ¿no? Cuando podemos alcanzar más niveles dentro de las 10 Rs. Y en este caso, estas bicicletas, esta marca, y sobre todo las que se utilizan, por ejemplo, para en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en Guadalajara también, las bicicletas públicas que se pueden rentar, tienen muchos de estos principios. Para empezar, se pueden compartir, ¿no? Entonces ya las estamos reusando. Tienen un diseño que requiere de materiales quizá más durables, pero al mismo tiempo ligeros para que todo el mundo las pueda usar. Son reparables porque sus refacciones todas son estándar, todas las bicicletas son iguales y hay menos partes expuestas a dañarse. Por otra parte, la forma de limpiar y de reemplazar sus piezas son muy sencillas y en su mayoría están hechas de materiales simples, en este caso aluminio, que no es un proceso difícil ni peligroso y al contrario, es muy convencional poder reutilizar o tomar este material y meterlo a una nueva cadena al momento de fundirlo. Y además tienen pocas partes y pocos materiales, entonces eso hace que el proceso de reciclaje sea mucho más sencillo y más barato. Entonces, este es un gran ejemplo y les invito a que si hay bicis públicas cerca de donde viven, las analicen, vean cómo están hechas, cómo son sus partes, la cantidad de piezas respecto de una bici normal, para que revisen qué cambia, cómo son, qué características tiene, qué podría mejorar. Así que esa es una invitación aparte. Ahora, la frase memorable del final es que al final sí tenemos la capacidad técnica, la capacidad a nivel industrial, la capacidad tecnológica de producir algo, en esa misma medida debemos ser capaces de gestionar los residuos no solo del producto, sino de todo su proceso, es decir, desde el empaque, sus refacciones, si tiene cables, por ejemplo, qué va a pasar con esos cables, su cargador, todo, absolutamente todas las partes que lo componen, desde el momento en el que lo diseñamos hasta el momento en el que todos sus materiales van a dejar de existir. Y existir entre comillas, porque en realidad nada deja de existir, ¿no? O sea, todo el ciclo de vida involucra hasta que se descompone, ya nadie más puede utilizarlo y qué va a pasar después. Creo que esa es la mayor pregunta o lo que debemos tener siempre presente. ¿Qué va a pasar después en cada una de las etapas del ciclo de vida? Entonces, si les interesa más al respecto, justo pueden investigar en este tema sobre los análisis de ciclo de vida de los productos para profundizar al respecto. Y ahora sí, Angie, luego Cristian, luego Marco, luego Carlos, Humberto y Edwin. Sí,
Yo hago, bueno, hago parte de una empresa que, como lo decía ahorita la profesora, em, es una empresa responsable con el medio ambiente desde que crea sus productos hasta su disposición final. Esta es una empresa, una multinacional Excelente. que de distribución de productos. Son 4 líneas: salud, o sea, nutrición, cuidado personal, cuidado del hogar y maquillaje. Un ejemplo es que esta empresa, ellos mismos cultivan los productos con los que se desarrollan los suplementos multivitamínicos Ok. y ellos evitan el uso de químicos para fumigar los estos. Entonces tienen alternativas como productos ecológicos, productos naturales. Y algo muy curioso, que a mí realmente me parece muy curioso, es que utilizan estos insectos, las catarinas, las despliegan en las granjas y ellas se encargan de acabar con todo lo malo de las plantas. Ok. Eso en cuanto a nutrición. En cuanto a los otros productos, que es una alternativa que, o sea, yo no entiendo por qué no se usa en todo lado. Y es que son productos concentrados, ¿no? Entonces, de 1 litro de un jabón para limpiar superficies, de ese Y hasta litro, es más eficiente logísticamente hablando. sí, claro, te ahorras costos y te ahorras un montón de cosas, porque de ese litro, yo compro 1 litro y de ese litro salen 100 litros más, porque es un producto súper concentrado. Entonces, esta empresa se encarga de todo eso. Aparte que los productos no tienen productos que dañen el agua, se descomponen totalmente. Entonces, es una empresa que está certificada por la EPA, por muchas entidades ecológicas, que realmente sí es una empresa ecológica. Y aparte de todo, pues tú llevas tus envases al almacén, a la tienda, y ellos vuelven y los reusan. Entonces, como que es Es esa el cerrar el ciclo, economía ¿no? circular, ajá, tiene un ciclo. Y pues esta empresa piensa absolutamente en todo, porque es un ganar-ganar, ¿no? Es un ganar de que, como yo estoy ahorrando costos y soy una empresa de distribución directa, pues entonces el producto sale mucho más barato. Esta empresa Claro. es Amway. Y Entonces, todos ganan, ¿no? O sea, tanto ganas exactamente. como consumidor, pero también es redituable como empresa tener estas acciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, gana tanto la empresa como los distribuidores, que somos nosotros, como la persona que compra el producto final, ¿no? Totalmente. Y pues me parece una empresa modelo para este tema, es una empresa modelo. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que ahí el valor está en que están pensando en sus productos justamente desde el momento del diseño, en todas las etapas, ¿no? O sea, en qué va a pasar cuando lo diseñe, cuando lo fabrique, cuando lo venda, cuando lo transporte, ¿no? Hasta estos pequeños detalles bueno, pequeños ya cuando lo traducimos a muchos miles de litros, y si lo traducimos a costos, eso se vuelve muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? El hecho de que Ujú. existan productos sólidos, por ejemplo, ¿no? O sea, si en vez de comprar un shampoo líquido o un detergente se utiliza sólido, el peso y el volumen de transporte se reduce abismalmente. Y eso lo traducimos además en emisiones de carbono, en dinero, por supuesto, y se vuelve mucho más interesante también. Entonces, sí, definitivamente creo que aquí tenemos dos responsabilidades. La primera es como consumidores y la segunda como parte de estas industrias, ¿no? En Exacto. empezar a tomar acción. Muchas gracias, Sí, Angie, claro. por compartirnos Vale. tu experiencia en tu trabajo. Cristian. Hola, profe, hola, compañero. Mire, yo estaba escuchando y todo, y yo pensaba, todo esto de los Uh -huh. tiene un problema en sí, que va a seguir igual siendo mucho más económico votar. Entonces, esto nos crea básicamente un desafío. Por supuesto, se pueden generar negocios a partir de estas redes que pueden ser lucrativos.
Pero tal vez empresas más clásicas, y también uno como ingeniero industrial trabajando en esa empresa, uno podría proponer tal vez un packaging maravilloso, un producto maravilloso, pero si el costo del producto se eleva 4 veces más, lo más seguro que está más arriba o el inversionista te va a decir que no. Sí, Entonces, esto y plantea un desafío de cómo darle un mayor valor, porque actualmente, que es un problema cultural y económico, es mucho más, ¿cómo se llama? La gente vota, es fácil votar y es barato votar. Yo, o sea, bueno, yo, barato entre comillas. sí, entre comillas, pero generalmente, por ejemplo, si yo tomo mi celular viejo y lo boto a la basura, yo no pago por botar mi celular viejo. Y la empresa tampoco sabe. Y estoy contaminando con litio y otro montón de otras sustancias el medio ambiente. O sea, para mí es gratis y para la empresa que lo hizo, en ese caso también salió gratis. Bueno, te voy a detener, Cristian, tantito. Porque sí, es verdad que no cuesta aparentemente nada tirar las cosas, ¿no? O sea, usarla y tirarla, la verdad es que es muy fácil, ¿no? Y es muy fácil agarrar las cosas, tirarlas y olvidarte que existieron alguna vez. Pero la realidad es que el modelo lineal se ha dedicado a extraer recursos como si todos los recursos fueran súper baratos y fueran eternos. Mm. Y el problema viene cuando nos damos cuenta que no es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso del litio, pues el litio es un recurso finito, pero lo mismo el plástico, lo mismo el papel, lo mismo todo, ¿no? Entonces, sí, es verdad que ahorita, hasta la fecha, puede parecer gratis, ¿no? Puede parecer muy fácil, pero cuando se empiezan a encarecer las cosas, porque es más difícil acceder a esos recursos, entonces ya no va a estar divertido. Un ejemplo es el caso de, y no puede ser que no tenga tanto que ver, o quizás sí, pero el helio, el gas que se utiliza para inflar globos, es muy necesario, es indispensable al momento de hacer una tomografía o una resonancia magnética, perdón, porque se necesita para enfriar y todo. Y si lo desperdiciamos en inflar globos, ya no lo podemos sacar de otro lado, ¿no? O sea, la cantidad de helio que hay es la que hay y es finita. Y una vez que se nos acabe, se nos acabó. Y entonces, más bien lo que ocurre es que se empiezan a encarecer las cosas. Entonces, puede ser que de inicio nos parezca gratis, pero en el futuro no lo va a ser. Entonces, Claro, profe. No, sí, o sea, y a eso días y también un asunto es en parte cultural, en parte también de la educación. totalmente. Entonces, aparte de también nosotros como profesionales, hacer el esfuerzo por hacer productos, buenos productos, también se necesita legislación, educación y culturizar al medio. Exacto. Al final, solitos, así nada más porque yo no use un popote, no va a cambiar nada. Pero la cosa viene cuando ya todos podemos ponernos de acuerdo en cómo producir mejor y cómo utilizar mejor los recursos y cómo ya es algo que al final la presión, el interés por desarrollar estos materiales, estas normas, al final empieza a tener resultados, ¿no? Ya decíamos, bueno, ya hay lugares, hay ciudades en las que simplemente te van a poner una multa muy grande por estar regalando bolsas, ¿no? Entonces, bueno, ya es un paso. No va a ser algo muy grande, pero se están encaminando las normas y hasta que se haga costumbre, ¿no? Muy bien. Tenemos espacio, ya tenemos muy poquitos minutos, entonces, para quienes quedan en la fila, nada más recordarles que sean muy breves y muy concisos para poder darles la palabra a todas y todos los que están con su manita levantada. Entonces, Marco, súper rápido.
Es Marco Moreno. Ok, Pero Marco se fue a comer algo. ya no lo tenemos. Ok, entonces, Carlos. Sí, maestra, perdón, gracias. Estoy Sí, apurado. Sí, efectivamente, Súper rápido, Marco, porfa. retomando el tema, cuando viene la industria, bueno, nace la Úchala, no te escuchamos, Marco. industria, cuando se moderniza todo, bueno, pues benefició, pero también perjudicó en mucho. No, bueno, Exacto. disculpe, sigue. Tienes toda la razón. La realidad es que hemos vivido con plástico bien poquito tiempo. Entonces, es como bastante raro pensar en nuestra dependencia. Carlos. Bueno, en el corto tiempo lo que puedo decir es que todo está creado como un bien común. Debemos es pensar que es un bien común. Entender la ética desde todos los puntos de vista, lo que nos compete en este tema. Y también en cuanto pasa el efecto light, se le hizo mucha publicidad a la comida light, pero en realidad no es beneficiosa. Lo mismo pasa con todos los productos que se supone son beneficiosos porque son de productos reciclados, remanufacturados, de donde se saca materias primas para reconstruir tabiques, ladrillos, tablones, etcétera. Pero muchos están contaminados, entonces hay que también revisar eso. Por Ahí, eso hablo de la ética. dos Sí, cosas para añadir ahí, Carlos. El primero es el tema del greenwashing y es disfrazar un producto de algo supuestamente ecológico o beneficioso cuando no lo es, ¿no? Eso por un lado. Y en algunos países ya hay algunas penalizaciones para quienes hacen esa publicidad engañosa. Porque en realidad... Tenemos que entender también el verdadero concepto de costo-beneficio. Muchas personas ven costo-beneficio solo en pesos y no, es en salud. En sí, qué le estoy dando a global, ¿no? qué le estoy dando a mi familia como una casa. Todo esto es con cosas recicladas, pero veamos primero si realmente cumple con una norma y definitivamente la corrupción queda alrededor de eso porque ya se ha convertido en una industria también. Estamos cayendo en el mismo círculo vicioso. Dejando de consumir plástico para consumir plástico remanufacturado y luego tirarlo. Entonces todo eso hay que revisarlo y analizarlo antes de... Lastimosamente el tiempo no es suficiente y pues quería comentar otras cositas, pero yo creo que la dejamos ahí. Muchas gracias, Carlos. Ahí el tema es que justamente es necesario que exista el pensamiento de todo el ciclo de vida del material. Es decir, no solamente se termina cuando tengo un plástico reciclado, ¿no? Sino qué va a pasar después. Y no nos podemos sentar a descansar únicamente cuando ya tengo un plástico reciclado, sino que el punto de esta conversación es nuestra responsabilidad en el diseño, ¿no? En cómo podemos hacer para pensar de forma global y en que no se termina en solamente yo tirar la basura en el depósito correcto, sino desde el lado industrial, desde la verdadera responsabilidad en el diseño, pues es la parte de quienes fabrican las cosas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos pensar de esta responsabilidad compartida. Ok, tenemos muy poquito tiempo, entonces vamos a... Si alguien más quiere revisar algo, igual lo pueden ir poniendo en el chat. Y cualquier otra cosa, cualquier otro detalle, también lo vamos a poder ir revisando. Espero que muy pronto podamos desarrollar alguna especie de trabajo mucho más profundo, quizá algún curso más largo, no lo sé. Vamos a ir analizando las posibilidades para que si tienen curiosidad al respecto, podamos profundizar en algo que nos ayude a verlo desde todas las aristas, desde las partes que nos ayudan, de cómo podemos involucrarnos más en esta responsabilidad que tenemos, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, sí, tenemos mucho por hacer, mucho por hacer desde el punto de vista de cómo consumimos, pero también si trabajamos en la industria, entonces es también un poco nuestra responsabilidad participar en cómo cambiamos esto, ¿no? Cómo
pasamos de todas estas quejas e incomodidades a algo que sea, como mencionaba nuestro compañero aquí, Carlos, a pensar un poco más en el bien común y en los recursos que todos tenemos. Entonces, sí, ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero no te preocupes. Espero que en el futuro, posiblemente, les doy el spoiler que posiblemente en diciembre o el próximo año, quizá, podamos desarrollar algo mucho más profundo, con más tiempo y el espacio dedicado a estas ideas y a estas responsabilidades que nos tocan desde la ingeniería. Entonces, espero que este tema les cause mucha curiosidad. Si tienen ganas de saber más, me pueden escribir, les puedo compartir más recursos. Tenemos muchísimo material al respecto, así que con gusto también se los puedo compartir, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, me pueden escribir por correo, mensaje directo, y espero encontrarles pronto en alguna otra clase. Bueno, muchas gracias, Caro, Buenas tardes, por todo, gracias por y esto, Lector. muchas gracias a todas y todos. Gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, Inge, gracias. Cuídense mucho.